Hoy en nuestro grupo vamos a hablar sobre el trabajo y el empleo, cómo fue tan duro antes y luego de la revolución industrial. El texto explica que el trabajo a lo largo de la historia ha estado principalmente orientado a satisfacer las necesidades básicas de supervivencia y ha dependido de las formas de organización social de cada época. También señala que al concepto de trabajo se le han asociado ideas negativas como el sufrimiento o castigo. Por ejemplo, desde la visión religiosa, además, introduce de la enajenación, donde el trabajador no es dueño de su propia actividad. En la esclavitud, el trabajo es robado. En el feudalismo es alquilado. Y en el capitalismo es comprado mediante un salario. Con el tiempo surge el trabajo asalariado como una forma moderna donde el trabajo se convierte en una mercancía. Sin embargo, más allá de estas condiciones también aparece una visión más positiva: el trabajo como medio de realización personal del ser humano. Desde hace muchísimo tiempo, el ser humano empezó a crear herramientas para trabajar y poder vivir mejor. Al principio eran re simples, pero con el tiempo se fueron haciendo más avanzadas. Gracias a eso, el trabajo se fue haciendo más fácil y se empezó a producir mucho más. Pero bueno, no todo es bueno, porque muchas veces esas herramientas y todo lo necesario para producir quedan en manos de pocos. Entonces el trabajador hace el esfuerzo, pero no es dueño de lo que hace, y otra persona se queda con una parte. Eso genera desigualdad, porque algunos tienen mucho y otros no tanto. También aparecen problemas como la competencia injusta, peleas entre personas que están en la misma situación, o incluso que los que tienen poder influyen en la gente, por ejemplo, con los medios o la educación. Pero igual, también hay cosas positivas. Hoy en día, muchas tareas las hacen las máquinas, entonces el trabajo físico es menor. Se produce más rápido y los productos son mejores. Pero también se necesita saber más para trabajar y la sociedad va cambiando todo el tiempo. Y algo importante, todo esto trae problemas como la contaminación, que afecta el aire, el agua y la tierra. La importancia del trabajo en la era industrial vino en el siglo XVIII y XIX, donde le dio trabajo a varios agrícolas y artesanos que propulsaron los bienes o la producción en masa, dando riqueza a la nación, pero al mismo tiempo esto trajo varias cosas negativas, siendo la consecuencia de trabajos tan duros, jornadas demasiado largas, trabajos y salarios demasiado bajos, trabajo infantil, explotación y falta de derechos. Esto llevó a la Organización de Trabajos a crear el sindicato, movimiento que crea o mejora el ambiente laboral, tanto en la producción como en el ambiente laboral. Hoy voy a explicar el tema el trabajo en la era de la posmodernidad. Este texto muestra cómo cambió el trabajo después de la era industrial, dentro de un modelo capitalista más moderno, muchas veces llamado neoliberal. Aunque el sistema capitalista sigue existiendo, en la posmodernidad aparecieron cambios muy importantes. Por ejemplo, hubo una mayor concentración de la riqueza, es decir, cada vez más dinero y poder en pocas manos. También creció mucho el capital financiero, o sea, el poder de los bancos, las inversiones y finanzas, por encima de las otras actividades económicas. Otro cambio importante fue el avance de la tecnología. Las nuevas tecnologías transformaron los procesos productivos y cambiaron la realidad del trabajo humano, haciendo que muchos empleos cambien o incluso desaparezcan. El texto también dice que en esta etapa el poder económico muchas veces supera el poder político, lo que debilita a los estados y afecta la soberanía de los países. Además, aumentaron los conflictos sociales y regionales, y el desempleo toma características nuevas distintas a las otras épocas. En conclusión, en la era de la posmodernidad, el trabajo cambia por el avance de la tecnología, el crecimiento del poder financiero y las concentraciones de la riqueza, generando desigualdad, desempleo y menos poder para los estados. Definición del trabajo humano. Este texto habla sobre cómo fue cambiando la idea de trabajo a lo largo de la historia. Primero,
Explica que en un principio el trabajo servía principalmente para satisfacer necesidades básicas y sobrevivir. Después, menciona que en muchas culturas el trabajo fue visto como algo negativo, incluso como un castigo o sufrimiento. También dice que según el tipo de sociedad, el trabajo tomó distintas formas. En la sociedad esclavista se habla de trabajo robado porque el amo era dueño de la persona. En la sociedad feudal se lo llama trabajo alquilado porque el señor controlaba la actividad del trabajador. En la sociedad capitalista aparece el trabajo comprado, donde el patrón paga un salario a cambio del trabajo. En opinión del grupo, el trabajo se volvió un eje muy importante para nuestras vidas, muchos poniéndolo como prioridad encima de su propio bienestar, dándole importancia más a eso que posiblemente algunas familias. Pasó de ser algo malo a ser algo bueno.